La primera característica de esta virtud es que da como fuerza o da como o forma esa voluntad a cualquier hombre, a cualquier mujer, a cualquier persona, ya sea en su vida de laico, en su vida matrimonial, en su vida de consagrado, en su vida de misionero, a un sacerdote, a un fraile, a una monja, cualquier persona que, digamos, practique esta virtud, la forma en su voluntad. Esa es la primera característica. La segunda como característica es que implica un aprendizaje y un dominio de sí. Si yo practico esta virtud, si yo la, digamos, como que me esfuerzo por vivirla, me voy a dominar a mí mismo. Voy a dominar todas mis pasiones, voy a dominar todas mis inclinaciones, en especial las de la carne, en especial estas. Entonces, ya ustedes se darán como más o menos la idea de qué virtud es. Hasta el momento, ¿sí saben o no saben? No, tampoco. ¿Cómo? Sale de ahí, pero no. Tampoco. Tampoco. Eider ya se la sabe, por eso dice pureza. ¿Qué más? Escuché por ahí algo. Lo dijo Douglas atrás. ¿Cuál dijo Douglas atrás? La virtud de la castidad. La castidad a nosotros como personas nos forma. Muchas veces tendemos a pensar de que la castidad simplemente es para un noviazgo, o que la castidad simplemente es para unas personas que se están conociendo o están formándose para, si el Señor lo permite, casarse, adquirir pues el sacramento del matrimonio, pero no es así. La castidad viene o se debe fortalecer, o se debe vivir en su vida como soltero, en su noviazgo, en su matrimonio, en su vida consagrada, en especial, digamos, en estas últimas. Pero entonces, ¿qué pasa? Uno tiende a pensar, y es lo que, digamos, lo que uno pues muchas veces piensa, de que la castidad simplemente es el abstenerse porque me debo abstener. Yo, digamos, en un noviazgo, pongo el ejemplo del noviazgo, en un noviazgo, digamos, el simplemente abstenerse de tener relaciones sexuales. Eso muchas veces pensamos que eso es la castidad, pero no es simplemente eso, va muchísimo más allá. Obviamente eso engloba eso también, pero entonces va muchísimo, muchísimo, muchísimo allá. La castidad nos forma, ¿en qué? La castidad nos forma en nuestra voluntad. La castidad se podría decir que es igual a amor verdadero, igual a amor verdadero, porque es que si yo soy casto, si yo soy, digamos, pongo el ejemplo otra vez del noviazgo, si en noviazgo se vive en castidad, yo sé y pues tengo la capacidad de decir que esa persona, de que yo tengo un verdadero amor, el amor de Cristo para esa persona. Y si esa otra persona también vive la castidad, sé y tengo la certeza de que también lo vive para mí. ¿Quién como Dios? E inclusive tampoco en el noviazgo, porque es que la castidad también se vive en la vida de soltero. Yo puedo tener, digamos, un ejemplo, pues muy, digámoslo así, las personas que se masturban no viven la castidad, no viven su castidad porque es que no están dominando digamos, esos apetitos de la carne, esos apetitos que todos tenemos, sean mayor o menor medida para las diferentes personas, pero todos los tenemos. Y la castidad nos forma en eso, en ese dominio de sí mismo. De pronto en dominar esas cosas, porque es que inclusive en un pensamiento, en una palabra, uno muchas veces ve, digamos, más que todo reunión como de hombres, cuando los hombres se reúnen, los hombres, digamos, un grupo de hombres que están en el mundo y se reúnen, ¿y a qué se reúnen? Se reúnen a hablar de mujeres. Hoy estaba en el trabajo y llegó un compañero pues, de trabajo a hablar con el técnico que está a cargo de mí. Y entonces empezaron a hablar ahí y yo estaba escuchándolos. Y llegué y decía el muchacho que llegó, porque era un muchacho. Entonces decía, no, imagínense que me dejó la novia
quedé más aburrido y en fin de semana me va a tocar irme con la del otro día, algo así más o menos dijeron. Pero entonces es eso. No simplemente va en, digamos, en abstenernos de ciertas prácticas o de ciertas cosas, sino que va mucho más allá, en el hablar, ser puros al hablar, en el pensar. Hablando una vez con un sacerdote me decía que uno debe, digamos, purificar muchísimo los pensamientos, porque puede que se queden para uno mismo y uno no los exprese hacia afuera. Pero entonces esos pensamientos, esas cositas van carcomiendo, hasta que la mente se vuelve una mente supremamente cochina. Que uno, digamos, uno como hombre ve una mujer y lo primero que le ve son de mala manera, digámoslo así, por no, digamos, hablar muy así. Pero entonces sí me entienden. Y la castidad forma esto, la castidad forma este dominio de sí. Inclusive hablaba también, me comentaban que la castidad es igual a protección. Me comentaban un ejemplo que me pareció súper bueno, que es que los papás viven la castidad hacia sus hijos, porque es que los protegen de ciertas cosas y porque saben que esas cosas que ellos pues, puede que vivan, puede que no vivan, pero entonces esas cosas que el papá sabe que le van a hacer daño, los protegen. Entonces castidad puede ser protección. En un noviazgo, si yo vivo la castidad en mi noviazgo, estoy protegiendo a la otra persona, estoy protegiendo su pudor, estoy protegiendo su pureza, estoy protegiendo su dignidad como, digamos, como persona, como cristiano y más importante como hijo de Dios. Entonces la castidad nos forma, la castidad nos purifica, la castidad nos ayuda a discernir. Si un noviazgo no vive su castidad, ténganlo por seguro de que no va a ser capaz de discernir si el Señor los quiere para un matrimonio o no. Porque si no son capaces de vivir esa castidad en el noviazgo, tampoco la van a vivir en el matrimonio. Si no son capaces de vivir la castidad en el noviazgo, no van a ser capaces de mantener un matrimonio en fidelidad con su cónyuge. Entonces, la castidad nos forma, la castidad nos ayuda a discernir, la castidad nos ayuda a poder tener nos ayuda para tener la certeza de que lo que yo voy a hacer a futuro es lo que el Señor quiere que haga. Eso es lo que hace la castidad. La castidad no simplemente es el reprimirse de esas cosas. Inclusive hay un ejemplo de que como que clarifica más la castidad. Imagínense un deportista, un jugador de fútbol, que es como lo más común. Un jugador de fútbol que sabe cómo mover el balón, que sabe patear, que sabe cómo tirarle no sé cómo se llama eso, al ángulo de la arquería para que el arquero no alcance a pegar. Pero entonces el jugador de fútbol, ¿cómo hace eso? ¿Cómo logra esa destreza? ¿Cómo logra esa capacidad o esa habilidad en el juego? Entrenando y practicando. Así mismo se va a lograr la castidad. Así mismo se logra. Si yo no soy casto, si yo no intento ser casto, nunca voy a ser casto. Entonces es eso. Igualmente, pues otro ejemplo muy claro es con la música. Si usted quiere aprender un instrumento, póngase a practicar, así le suene feo. Si usted quiere cantar, póngase a cantar, así le suene feo. Pero es que es exactamente lo mismo. El Señor, ¿cómo es la pedagogía del Señor? El Señor no nos manda las virtudes así, simplemente tiradas así. El Señor nos dice, practique esta virtud, lúchela, porque así es que la va a aprender. Esa es la pedagogía del Señor. El Señor nos manda a que nos, digámoslo así, a que nos entrenemos para poder luchar después. No nos va a mandar así. Uno muchas veces piensa de que, por lo menos yo caía mucho en ese error de que, bueno, Señor, dame la castidad, regálame la castidad, pero no luchaba por ella, no lo intentaba practicar. Entonces esperaba, digamos, el milagrazo del Señor para poder ser casto y no es así. Yo debía empezar ese proceso, ese camino de a poquito, porque es que, bueno, el Señor da gracias, ¿no? Pero entonces es empezar. Y quédense con esto de que la castidad es simplemente igual a amor verdadero. Eso es, la castidad, amor verdadero y discernimiento.